Erling Haaland no es simplemente un delantero más. No es solo un goleador de élite ni un talento precoz que despuntó joven. Es, directamente, un fenómeno generacional. Un futbolista cuya presencia en el área rival provoca terror, cuya zancada rompe defensas, y cuyo olfato goleador ha pulverizado récords allá por donde ha pasado. Desde su irrupción en la élite, Haaland ha redefinido el concepto de delantero moderno: potencia, velocidad, precisión, desmarque, contundencia. Todo en un solo cuerpo. Todo en un jugador que parece programado para marcar diferencias, para ganar partidos, para imponer su ley. Su impacto en el fútbol europeo ha sido tan demoledor como meteórico. Desde sus primeros pasos en Noruega, pasando por su estallido en el Red Bull Salzburg, hasta su consagración en el Borussia Dortmund y su explosión definitiva en el Manchester City, Haaland ha mantenido una constante innegociable: el gol. No importa la camiseta. No importa la liga. No importa el contexto. El noruego siempre encuentra la red. Y lo hace con una facilidad desconcertante, como si marcar estuviera en su código genético. En la Premier League, probablemente el campeonato más exigente del mundo, Haaland no solo ha sobrevivido. Ha arrasado. En su primera temporada completa, trituró el récord histórico de goles en una sola campaña. Se convirtió en el máximo anotador de Inglaterra y, de paso, en una pieza clave del histórico triplete del Manchester City. Liga, FA Cup y Champions League. Todo en un año. Todo con Haaland como arma letal. Guardiola, con toda su sabiduría táctica, encontró en él al depredador que le faltaba. Y el resultado fue devastador. Pero mientras el mundo se rendía ante la nueva bestia del gol, en Madrid se encendían luces de atención. Porque aunque Haaland había elegido Inglaterra, en la capital española sabían que ese capítulo aún no estaba cerrado. El Real Madrid lo había seguido de cerca desde sus días en Alemania. Su nombre ya estaba subrayado en los despachos de Valdebebas mucho antes de que explotara del todo. Pero el contexto de entonces no era el ideal. En 2022, el Madrid tenía a Benzema en su cenit, acababa de ganar una Champions con él como gran protagonista, y el francés era más que un delantero, era un líder espiritual del vestuario. Apostar por Haaland entonces hubiera sido romper una armonía que aún daba frutos. Y Florentino Pérez no da pasos sin medir todas las consecuencias. Además, el Manchester City puso sobre la mesa un proyecto deportivo irresistible para el noruego. Un equipo armado para dominar, una liga competitiva, un entrenador como Guardiola que prometía potenciar todas sus virtudes, y una titularidad asegurada desde el minuto 1. Haaland no optó por ese camino. Y no se equivocó. Creció. Se consolidó. Y ganó. Sin embargo, el tiempo pasa. Y con él, cambian las dinámicas. Benzema ya no está. Joselu, pese a su compromiso, nunca fue una solución definitiva. Y aunque Kylian Mbappé llega para añadir pólvora al ataque blanco, su perfil es diferente. Es un extremo reconvertido, no un 9 nato. Endrick llegará pronto, sí, pero necesita adaptación, rodaje, aprendizaje. Rodrigo tiene talento, pero no vive en el área. Vinicius es imparable, pero parte desde la izquierda. El Madrid lo sabe. Le falta una pieza. Una única pieza para cerrar el puzzle. Y esa pieza tiene nombre y apellido: Erling Braut Haaland. El Real Madrid, como institución, rara vez improvisa. Su política de fichajes es paciente, quirúrgica, a menudo silenciosa. Y con Haaland, se ha seguido esa misma lógica. No se trata de fichar por fichar. Se trata de esperar el momento adecuado. De atacar cuando las condiciones sean perfectas. Y ese momento podría estar más cerca de lo que muchos piensan. Porque a pesar de su aparente estabilidad en Manchester, hay cláusulas que podrían abrir la puerta a su salida. Cláusulas pensadas para facilitar su futuro desembarco en la liga. Cláusulas que el Madrid conoce muy bien. Además, hay un factor que no puede pasarse por alto: el deseo del jugador. Haaland, pese a su juventud, es un obseso del legado. No quiere solo títulos. Quiere historia. Y en el mundo del fútbol, no hay club con mayor carga histórica que el Real Madrid. Allí han jugado los más grandes. Allí se escribe la leyenda. En el Bernabéu se forja la eternidad.
Y Alan, como cualquier futbolista que aspira a la inmortalidad deportiva, sabe que un día deberá vestir de blanco si quiere ser parte de ese panteón. El contexto también acompaña. El nuevo Santiago Bernabéu está listo. Moderno, majestuoso, imponente. Un escenario digno de los mejores. Un coliseo preparado para recibir a las grandes estrellas de la próxima década. La llegada de Mbappé ha sido el primer aviso. El Madrid no solo quiere competir. Quiere dominar. Quiere volver a marcar una era. Y para eso, necesita un delantero que no falle. Un delantero que convierta las ocasiones en certezas. Un delantero como Alan. Además, hay una cuestión estratégica. El fichaje del noruego, en caso de producirse, no sería solo una operación deportiva. Sería también un golpe de autoridad institucional. Un mensaje directo al mundo del fútbol. Un aviso para navegantes: el Madrid sigue mandando. El Madrid sigue atrayendo a los más grandes. El Madrid no ha perdido su magnetismo. Y en esa lógica, Alan representa mucho más que goles. Representa hegemonía. Representa intimidación. Representa futuro. Por todo esto, el interés blanco no se ha desvanecido. Al contrario. Ha ganado fuerza. Aunque no se haya hecho ruido, aunque las filtraciones sean mínimas, los movimientos existen. Silenciosos, prudentes, pero constantes. La maquinaria del club ya está en marcha. Y si las circunstancias se alinean, si Alan decide dar el paso, si el City no lo retiene con firmeza, entonces el Real Madrid no dudará. Irá con todo. Porque sabe que con él, el proyecto estaría completo. Erling Haaland, en el Madrid, no sería solo un fichaje galáctico. Sería la guinda. El broche de oro. El heredero del gol. El nuevo emperador del área blanca. Y quizás, el hombre que lidere al club hacia una nueva era de gloria. Una era donde el escudo del Real Madrid siga brillando más que nunca. Con potencia. Con historia. Y con Haaland como su nueva leyenda. Durante meses, el nombre de Erling Haaland ha estado envuelto en una niebla densa de especulaciones, filtraciones interesadas y versiones contradictorias. Un rumor constante ha sobrevolado el entorno del Manchester City, por supuesto, los despachos de Valdebebas. ¿Existe realmente una cláusula de salida que facilite su llegada al Real Madrid a partir de 2025? Algunos informes apuntaban a una cantidad fija, accesible únicamente para clubes del extranjero. Otros, en cambio, aseguraban que tras la renovación firmada con el City, todas las cláusulas habían sido eliminadas o renegociadas, borrando cualquier atajo hacia una hipotética salida. Oficialmente, desde Manchester se ha negado categóricamente la existencia de cualquier vía contractual preferente para el club blanco. Pero en este tipo de operaciones, la letra pequeña importa menos que el contexto. Y, sobre todo, mucho menos que la voluntad del jugador. Porque en la historia del fútbol moderno, especialmente en la de los grandes traspasos, hay una constante que se repite una y otra vez: cuando una superestrella decide marcharse, cuando un jugador de talla mundial siente que ha llegado el momento de dar un paso adelante en su carrera, ningún contrato es inquebrantable. Las cláusulas pueden complicar el proceso. Las posturas del club vendedor pueden tensar las negociaciones. Pero si el futbolista desea cambiar de rumbo, si su entorno lo empuja en esa dirección y si hay un club con el poder suficiente para ejecutar la operación, entonces todo puede acelerarse. Y Haaland no es una excepción. El noruego, pese a su juventud, ya ha vivido los ciclos naturales del fútbol de élite. Sabe lo que es ser el centro del proyecto en varios clubes. Sabe lo que es marcar diferencias desde el primer minuto. Y sabe también que su carrera necesita siempre un estímulo nuevo, un desafío mayor, un horizonte que lo mantenga en constante evolución. Inglaterra le ha dado todo: goles, títulos, prestigio, visibilidad. Pero el ciclo podría estar acercándose a su fin. No por desgaste. No por descontento. Simplemente por ambición. Porque cuando uno aspira a convertirse en leyenda, a formar parte de la historia más grande del fútbol, hay un destino que se impone por encima de todos: el Real Madrid. En ese sentido, la situación empieza a alinearse. El Real Madrid no es ajeno a estos movimientos. Lleva años leyendo el escenario, analizando tiempos,
preparando el terreno. Su modelo de gestión no responde al impulso, sino a la planificación. El club sabe perfectamente que fichar a Haaland no es una operación como cualquier otra. Es un salto estructural. Es elevar todavía más el techo de un proyecto deportivo que ya es temible. Y es, además, garantizarse una década de goles en una posición clave. Por eso, lleva tiempo trabajando en silencio. Sin prisas, sin filtraciones innecesarias, sin ruido. Pero con determinación. Y ahora, está preparado. Lo está financieramente, con una estructura saneada y con músculo económico para abordar una operación de este calibre sin poner en riesgo la sostenibilidad del club. Lo está deportivamente, con un grupo joven, talentoso y ambicioso que necesita un 9 definitivo para completar su forma ideal. Y lo está institucionalmente, porque el Madrid, en este momento, es quizás el único club del mundo que puede ofrecerle a Haaland todo lo que busca: estatus, historia, competitividad, visibilidad, legado. Porque el legado también cuenta. Haaland no es un futbolista común. Es un competidor nato. Un jugador que vive obsesionado con batir récords, con desafiar límites, con construir una carrera que sea recordada por generaciones. Y en ese camino, hay ciertas decisiones que pesan más que otras. Jugar en el Santiago Bernabéu, marcar en noches de Champions con la camiseta blanca, levantar trofeos bajo el escudo del Madrid, todo eso no es solo éxito. Es historia. Es trascendencia. Es entrar en el Olimpo. Y Haaland lo sabe. Su entorno lo sabe. Y el club también. Por eso, la atención no está tanto en si hay o no hay una cláusula activa. Lo verdaderamente relevante es el pulso interno del jugador. Su deseo. Su ambición. Su próxima meta. Si en algún momento decide que ha dado todo lo que tenía que dar en Manchester, y que su siguiente destino debe ser Madrid, entonces la maquinaria se pondrá en marcha. Y lo hará rápido. Con decisión. Con determinación. Con una hoja de ruta clara. Porque el Real Madrid, más que ningún otro club, entiende la dimensión de estos movimientos. No se trata solo de fichar a uno de los mejores goleadores del mundo. Se trata de cerrar un círculo. De terminar de construir un proyecto que ya asusta. De completar un equipo que tiene en Vinicius, Mbappé, Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Lunin, Militao, Rudiger y compañía su columna vertebral de presente y futuro. Solo falta un referente absoluto en punta. Un depredador de área. Un jugador que garantice 40 o incluso 50 goles por temporada. Y no hay muchos en el mundo con esa capacidad. De hecho, quizás solo haya uno. Y ese uno es Haaland. Por eso, si él quiere, si él da la señal, si su voluntad se impone sobre cualquier obstáculo contractual, el escenario puede transformarse en cuestión de semanas. El Madrid esperará su momento, como siempre ha hecho. Sin precipitación, sin ruido. Pero con firmeza. Porque cuando el jugador más determinante del mundo está al alcance, no hay cláusula que pueda detener el destino. Y el destino, cada vez más, parece dibujarse en blanco. Erling Haaland no es ajeno a la grandeza del Real Madrid. No es uno de esos futbolistas que se deslumbran superficialmente por los títulos o por el eco mediático del club. Él conoce profundamente lo que representa ese escudo. Conoce su historia, su jerarquía, su peso simbólico en el mundo del fútbol. Desde joven ha demostrado un respeto genuino por la institución blanca. No solo por sus trofeos, sino por lo que implica ponerse esa camiseta, un compromiso con la victoria, sí, pero también con la eternidad. En el Bernabéu, no basta con ganar. Allí se juega para dejar una marca imborrable. Se juega para ser leyenda. Para pasar de nombre a mito. Para formar parte de una narrativa que atraviesa generaciones. Y Haaland, ambicioso como pocos, sabe que su legado solo podrá alcanzar su forma definitiva si en algún momento decide dar ese paso. Si elige Madrid como su próximo capítulo. Por eso, a estas alturas, la pregunta no gira en torno a si el Real Madrid quiere ficharlo. Eso está fuera de duda. Tampoco tiene sentido preguntarse si Haaland encajaría en el proyecto deportivo. La respuesta es evidente: encajaría como un guante.
La verdadera cuestión, la que marca el ritmo de toda esta historia, es otra: ¿cuándo? ¿Cuándo se activará la operación? ¿Cuándo llegará el punto exacto en el que jugador, club y contexto confluyan para hacer posible el movimiento? Porque en este tipo de fichajes, el tiempo lo es todo. Y todo parece indicar que ese momento podría tener nombre y fecha: verano de 2025. Para entonces, el Real Madrid estará más preparado que nunca. Su plantilla se habrá consolidado como una de las más jóvenes, talentosas y equilibradas de Europa. Un grupo diseñado con inteligencia, con paciencia, y sobre todo, con visión de futuro. El centro del campo será una mezcla perfecta de físico, técnica y madurez. La defensa estará compuesta por jugadores experimentados y en plena madurez competitiva. Y en ataque, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé estarán ya plenamente integrados, liderando un frente ofensivo que necesitará, sí o sí, una referencia en el área. Un rematador puro. Un finalizador implacable. Un delantero como Haaland. Además, el contexto institucional será ideal. El nuevo Santiago Bernabéu estará funcionando a pleno rendimiento, no solo como estadio de fútbol, sino como motor económico y simbólico del club. Un escenario majestuoso, moderno, diseñado para acoger a las estrellas más grandes del planeta. Y el balance financiero del club, tras años de gestión prudente, estará lo suficientemente sano como para abordar una operación de gran calibre sin tensiones internas. La ecuación perfecta. Solo faltará el sí del jugador. Y si ese sí llega, el salto cualitativo será descomunal. Porque Haaland no solo aporta goles. Aporta presencia. Aporta intimidación. Aporta una figura que obliga a las defensas rivales a cambiar su sistema. Un delantero que absorbe marcas, que arrastra centrales, que genera espacios. Un delantero que condiciona el juego del rival desde el primer segundo. Su sola presencia en el área ya es una amenaza constante. Y si a eso se le suma la velocidad y el desequilibrio de Vinicius, más la verticalidad y el instinto asesino de Mbappé, el resultado sería un tridente ofensivo prácticamente inabordable. Un tridente con tres estilos distintos, pero absolutamente complementarios. Vinicius atacando por izquierda, rompiendo líneas con su regate y su aceleración. Mbappé partiendo desde la derecha o desde el centro, con libertad total para explotar su instinto de gol. Y Haaland en el corazón del área, como el gran martillo. Como el depredador que capitaliza cada jugada, que remata cada centro, que convierte cada oportunidad en una sentencia. Tres jugadores en la cúspide de su carrera, con hambre de títulos y sed de historia. Tres estrellas que podrían dominar Europa con una contundencia pocas veces vista. Pero más allá del esquema táctico, más allá de la idea futbolística, hay un elemento emocional que no puede pasarse por alto: la mística. El Real Madrid, cuando junta talento, ambición y hambre de gloria, es una fuerza imparable. Lo fue con Cristiano, Benzema y Bale. Lo fue con Zidane, Figo y Ronaldo. Y podría volver a serlo con Haaland, Mbappé y Vinicius. No sería solo una delantera poderosa. Sería una declaración de intenciones. Sería el símbolo de una nueva era. Una era de dominio. De conquistas. De finales europeas. Una era que marcaría un antes y un después. Por eso, el cuándo es la única incógnita real. Porque todo lo demás está alineado. El deseo del club. La preparación institucional. La madurez del proyecto. El contexto competitivo. Y, probablemente, el deseo íntimo del propio jugador. Si Haaland decide dar el paso en 2025, lo hará sabiendo que está eligiendo no solo el mejor equipo, sino el mejor momento. El punto exacto donde su ambición personal se cruza con la historia del club más grande del mundo. Y cuando eso ocurra, el fútbol europeo volverá a temblar. Porque el Real Madrid, con Haaland en punta, no será simplemente un equipo campeón. Será una máquina casi invencible. Una tormenta de talento. Un gigante aún más grande. Una leyenda aún más viva. Y Haaland, al fin, tendrá el escenario que merece para escribir su propia epopeya. No con palabras. Sino con goles. Con títulos. Con noches inolvidables. Con historia. En el Bernabéu. Donde los grandes se hacen eternos.
Pero más allá de las disposiciones tácticas, de los esquemas ofensivos, de las combinaciones sobre el césped o de los dibujos sobre la pizarra, lo que realmente se juega con esta posible operación es algo mucho más profundo. Mucho más simbólico. Se trata de un mensaje. Un mensaje que iría directo al corazón del fútbol global. Porque si el Real Madrid logra cerrar el fichaje de Erling Haaland, no solo estaría incorporando a uno de los jugadores más determinantes del planeta. No solo estaría completando una delantera histórica. Estaría lanzando una declaración de poder. Una afirmación rotunda de que, en plena era del fútbol como espectáculo globalizado, con millones en juego, con nuevas potencias emergentes, con clubes estado invirtiendo a manos llenas, el centro de gravedad del fútbol mundial sigue estando en el mismo sitio de siempre, en Madrid. En el Santiago Bernabéu. Fichar a Haaland no sería únicamente un movimiento deportivo. Sería un gesto de autoridad institucional. Sería reivindicar el peso específico del escudo más laureado del planeta. Sería recordarle al mundo que, por encima del dinero, de las modas, de las nuevas fuerzas económicas, todavía hay un lugar que representa la cima del fútbol. Un lugar donde los mejores no solo juegan. Un lugar donde los mejores quieren estar. Donde sueñan con dejar su huella. Donde cada gol se convierte en historia. Donde cada victoria se multiplica en significado. Donde las noches de Champions se viven como rituales. Y donde cada futbolista que pisa ese césped sabe que está caminando por el mismo terreno que un día recorrieron Di Stéfano, Puskás, Raúl, Zidane, Cristiano. Ese es el verdadero valor de esta operación. Ese es el mensaje que enviaría el Real Madrid al mundo si logra vestir de blanco a Erling Haaland. No importa si hay otros clubes con recursos. No importa si la Premier League lidera los ingresos por televisión. No importa cuántas estrellas emergen en otras ligas. Porque cuando llega la hora de la verdad, cuando un talento de clase mundial busca dar el paso que defina su carrera, todos los caminos, tarde o temprano, acaban en el mismo lugar. En el mismo estadio. Bajo las mismas luces. Con el mismo himno de fondo. En el Santiago Bernabéu. Y es que todo parece señalar al verano de 2025 como el momento decisivo. Todas las piezas comienzan a alinearse. El ciclo de Haaland en el Manchester City podría estar acercándose a su etapa final. No por desgaste, no por conflicto, sino por evolución natural. Por el impulso irrefrenable que empuja a los grandes jugadores a buscar nuevos retos, nuevos escenarios, nuevas metas. Y si llega ese instante, si el noruego siente que ha cumplido su misión en Inglaterra, que ha alcanzado su techo en la Premier League, la opción más lógica, más ambiciosa y más trascendente será el Real Madrid. Porque el club blanco, como siempre, esperará. No presionará. No improvisará. Hará lo que lleva haciendo décadas con las grandes estrellas, observar desde la distancia, moverse con inteligencia, actuar en el momento justo. Y llegado ese instante, cuando todo esté listo, cuando el contexto acompañe y el jugador dé el paso definitivo, el Madrid tendrá todo preparado. El músculo financiero. El entorno deportivo. El proyecto consolidado. El estadio remodelado. La camiseta lista para ser entregada. El número 9 aguardando. Y en ese momento, la decisión será solo suya. Haaland tendrá la última palabra. Nadie más. No los agentes. No los intermediarios. No los rumores. Solo él. Porque cuando un jugador de su talla mira al horizonte y decide cuál será el siguiente capítulo de su historia, sabe que hay pocas elecciones que realmente marcan una diferencia. Y una de ellas, quizás la más importante, es vestir de blanco. Jugar en el Bernabéu. Representar al Real Madrid. Porque cuando el talento quiere dar el salto definitivo, cuando la ambición busca su consagración, cuando el jugador más determinante del mundo quiere proyectar su legado a la eternidad, el destino siempre apunta al mismo lugar. Al corazón del fútbol. Al templo de las leyendas.